Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo caso. Hoy les contaré la historia de Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo. Este hombre fue un líder pandillero sanguinario y muy temido en el país de San Salvador. Pero antes de ir al caso, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que cada vez que suba nuevo contenido, YouTube les envíe la notificación y así ustedes no se pierdan el nuevo video. Gracias por estar aquí, los invito a quedarse hasta el final y bueno, sin más ni más que hablar, vamos al caso. Gustavo Adolfo Parada, alias El Directo, nació el 25 de enero de 1982 en el Hospital de San Juan de Dios, en San Miguel, hijo de dos adolescentes, Dora Alicia Morales, de 16 años, y William Nelson Parada. Dora Alicia tuvo que luchar sola para costear su parto y comprar el ajuar para su bebé, ya que la madre de William Nelson lo envió para Estados Unidos porque la guerra civil en ese tiempo se había recrudecido terriblemente y los padres temían por sus hijos. La guerrilla reclutaba a los jóvenes y corrían mucho peligro. La única manera que Dora Alicia tenía para sobrevivir junto con Gustavo Adolfo era vendiendo ropa en el centro de San Miguel, en la feria. Ella es mantera o vendedor ambulante. Para los que no saben qué es un mantero o un vendedor ambulante, es el que extiende una manta en la calle y pone ahí su mercancía y vende. Ese es un mantero o vendedor ambulante. A Gustavo Adolfo lo cuidaba una vendedora de hortalizas, mientras su madre vendía ropa en el mercado central. Cada tanto iba. Cuando Gustavo Adolfo cumplió el año, su madre se dejó flechar nuevamente por Cupido y volvió a quedar embarazada. Esta vez tuvo una nena, pero parecía que las cartas estaban echadas y el destino le tenía otra mala jugada, porque su nuevo compañero, su nuevo amor, también la abandonó. Y Dora Alicia siguió vendiendo su ropa y la mercancía que vendía en el mercado. Mientras tanto, Gustavo Adolfo crecía y ya estaba cursando su jardín de infante. Cuando el niño tenía 8 años, su padre lo buscó para darle el apellido, como si eso fuera una limosna, pero jamás en la vida respondió por él. Después de haber terminado su preescolar, Gustavo Adolfo ingresó a la escuela y sostuvo una pelea con un compañerito de estudio. Su madre inmediatamente lo retiró porque se puso furiosa, así que lo sacó de la escuela definitivamente. Eso le molestó a ella en gran manera, el hecho de que la llamaran para ponerle quejas sobre su hijo. Según ella, su hijo era muy agredido por los compañeritos, así que decidió dejarlo sin estudio. Gustavo Adolfo en su niñez era muy introvertido y de hecho en su adolescencia también. Según cuentan, parecía que vivía en otro planeta. Por esos días, Dora Alicia se vio con la necesidad de mudarse a la casa de su madre junto con sus 2 hijos. Pero no transcurrido mucho tiempo, Dora Alicia debió abandonar la casa porque su madre la vendió para mudarse a vivir a los Estados Unidos. No pasado mucho tiempo, la cigüeña visitó de nuevo a Dora Alicia, dejándole 2 hijos más. Es decir, que ya tenía 4 hijos, pero de padres diferentes. Fue así como al cumplir los 30 años, Dora Alicia ya tenía sus 4 hijos, como les dije, pero conoció a Julio Villegas, otro enamorado. Decidieron organizarse nuevamente y de esa relación llegó otro nene. Pero como Gustavo Adolfo ya era grandecito, a él no le cayó bien este nuevo compañero de la mamá. No quiso a su padrastro. En el año de 1985, Gustavo Adolfo intentó estudiar de noche, pero como no tenía el hábito, no tenía la cultura de estudiar, no le gustó para nada ir a la escuela. Así que desistió de estudiar. Prefirió trabajar. Consiguió trabajo en una panadería donde repartía el pan y a la vez aprendía el oficio. Fue así como terminó siendo panadero. Y muy buen panadero, pero sintió que ese trabajo lo agotaba, que llegaba muy cansado, así que decidió abandonar el trabajo para ser ayudante del padrastro, que por cierto él no lo quería. El padrastro de Gustavo Adolfo era albañil,
y Gustavo Adolfo decidió ser su ayudante, así que trabajaban los dos juntos. La relación entre los dos, como les dije, no era la mejor. Cuando Gustavo cumplió 15 años, se hizo novio de una chica que vivía en un barrio vecino, donde conoció malas amistades. Es que definitivamente el chico que no se enfoque a estudiar no termina con buenas amistades. Y eso le pasó a Gustavo Adolfo. Fue así como empezó a llegar tarde a la casa, se quejaba de que su mamá no lo tenía bien cuidado, que su madre lo había abandonado, se volvió muy rebelde, iba a la casa cuando quería. A veces se quedaba a dormir donde su novia o no aparecía en 2-3 días y se quedaba por la calle. Los conocidos de Doralicia le decían que tuviera mucho cuidado porque su hijo andaba con malas amistades y se estaba involucrando con pandillas. Pero, ¿por qué este niño decidió ser pandillero y aterrorizar a todo un país con solamente escuchar su nombre? La historia la cuenta el escritor y periodista Roberto Valencia, quien vive en El Salvador desde el año 2001. Este periodista escribe para el diario digital El Faro y escribió un libro que publicó en 2018. El libro se llama Carta desde Zacatrás. En una entrevista que le hicieron al periodista, dice que la madre del directo tuvo mucho que ver con la desviación de Gustavo Adolfo, porque no lo cuidó y no le dio el amor que él necesitaba. Su padre ya lo había abandonado y su madre no lo trataba muy bien. Es bien conocido por todos que muchos chicos que no reciben amor en su casa se refugian en pandillas y en el oscuro mundo de la delincuencia. Un día, Gustavo Adolfo llegó a su casa y su padrastro le estaba pegando, estaba maltratando a una de sus hermanas. Por esta causa, Gustavo peleó con su madre y le decía por qué no defendía a su hermano y que más bien echara al padrastro de la casa. Pero la madre de Gustavo Adolfo, Dora, lo que hizo fue que no le creyó a su hijo y lo echó a él de la casa. El joven tuvo que irse triste de su casa y se refugió en la pandilla, soportando una paliza porque fue a buscar a la pandilla y para bautizarlo, como dicen, le dieron una paliza. Y si él soportaba esa paliza, podría ingresar a la pandilla. Después de la golpiza se sentía feliz porque aparentemente lo habían recibido con amor y esta pandilla ya era su familia. A los 16 años, Gustavo ya era un terrible delincuente, robaba ancianos indefensos y hacía todo el mal que podía. Cuando Gustavo entró a las filas de la pandilla, había un líder apodado El Greñas, a quien muchos integrantes de la pandilla no lo querían porque era déspota y engreído. Pero después de que violó a una chica del barrio, Gustavo Adolfo lo ultimó con un tiro en la cabeza. Ese fue su primer crimen y el que lo llevó a ser el líder de la clica. La clica es como le llaman a las células de las pandillas en El Salvador. No habían pasado muchos días de su primer crimen cuando eliminó a otro miembro de la clica por haberle reclamado el por qué había asesinado al Greñas. Sin medir palabras, Gustavo Adolfo lo atacó con un bate, le dio terriblemente, lo dejó mal herido y le pasó el bate a otros miembros de la pandilla para que lo siguieran ultimando. Fue así como le cambiaron el alias del Flaco, porque inicialmente le decían el Flaco, y le pusieron el Directo. A la edad de 17 años, Gustavo Adolfo, el Directo, era acusado de haber cometido 17 asesinatos. ¿Qué hacía con los cuerpos? Los desmembraba, les quitaba los dedos, sus partes íntimas y después los lanzaba en un pozo en la colonia panamericana San Miguel. Pero la fiscalía solo le pudo comprobar 2 crímenes y en 1999 fue llevado a prisión con la máxima pena que puede recibir un menor de edad según las leyes de San Salvador.
Pero el directo se fugó de la prisión. Nuevamente fue arrestado y le dieron 3 años de prisión. Fue condenado por porte ilegal de armas. Posteriormente fue sentenciado a 8 años de prisión por robo agravado. Fueron 10 años que el directo entraba y salía de la cárcel. En el año 2008, la Fiscalía General de la Nación lo sentenció a la pena máxima por el delito de homicidio agravado. Muchos de ustedes habrán escuchado, pero hay una pandilla que se llama Mara Salvatrucha, que se distingue por usar tatuajes que cubren su cuerpo y por el uso de su lenguaje de señas y por la violencia excesiva de sus miembros, que son extremadamente crueles. ¿Pero qué significa el nombre Mara Salvatrucha? Mara es el nombre con el que se conocen los pandilleros en Centroamérica. Salva es una abreviatura de El Salvador y trucha es una palabra de la jerga callejera que significa inteligente o listo. Eso significa Mara Salvatrucha. Y el directo hacía parte de una célula de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha nació en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en los años 80. Fue fundada por migrantes centroamericanos, por salvadoreños, porque a raíz de la violencia que había en El Salvador, muchos chicos fueron enviados a Estados Unidos y cuando llegaron a Los Ángeles, las pandillas mexicanas los trataban mal y a raíz de eso, para ellos defenderse, empezaron a formar esta terrible pandilla, la Mara Salvatrucha. Y como les decía, es una pandilla muy violenta. Por el nivel de su crueldad, fueron contratados por el Cartel de Sinaloa, dirigido por el narcotraficante El Chapo Guzmán. Después de esta breve reseña de lo que es la Mara Salvatrucha, continuamos con el caso de Gustavo Adolfo Parada. El directo estuvo preso en el país de Costa Rica, porque como todo el mundo lo conocía en San Salvador, corría mucho peligro, lo mandaron a Costa Rica para que estuviera ya preso y pudiera hacer una vida normal y reintegrarse a la sociedad. Claro, cuando terminara su sentencia. Pero el directo se portó muy mal en Costa Rica. Fue así como conoció a la psicóloga del penal, quien se enamoró, y ella también se enamoró de él. Así que terminó seduciéndola, y por eso fue devuelto a El Salvador, y lo dejaron libre en secreto. Podía vivir en su casa con su familia porque era conocido por todos. Además, habían pandillas en el barrio, y así fue como su madre lo llevó a vivir en casa de una prima. Pero Gustavo no podía andar en la calle y se sentía prisionero. Y como siguió en comunicación con la psicóloga costarricense, decidió maquillarse todos los tatuajes que tenía en el cuerpo para no ser reconocido y regresó a Costa Rica. Pero cuando regresó a Costa Rica, vaya sorpresa, se enteró de que la psicóloga estaba casada. Así fue como regresó a El Salvador. Pero a su regreso se enteraron de que el directo estaba libre, estaba andando por la calle como Pedro por su casa y se armó tremendo escándalo porque la juez lo había dejado libre faltando 4 años para cumplir su condena. De manera que el 20 de diciembre de 2002 Gustavo Adolfo fue detenido de nuevo por la policía. Pasados unos días, su abogado logró la libertad pagando una fianza. Cuando salió de la prisión, Gustavo Adolfo no quería ya estar en la casa de su tía y comenzó a fumar cigarrillos ilícitos, ustedes me entienden. Empezó a tomar y se desordenó totalmente. Gustavo Adolfo recorrió muchísimas cárceles hasta que terminó interno en la cárcel de Zacatrás y en 2013 fue trasladado a la penitenciaría de Mariona, de donde delinquía como nunca, asesinando, secuestrando y manejando desde la cárcel todo a su antojo, porque tenía sus soldados en la calle. A finales de 2013 mandó a ultimar a su esposa, porque él se había casado. Hago un paréntesis para contarle que él, cuando salió de prisión, conoció a un amigo
Y ese amigo tenía una hermana llamada Rosa, así que se enamoró de Rosa, se casaron, tuvieron 2 hijos, pero Rosa había tenido un pretendiente anteriormente y cuando Gustavo Adolfo estaba preso, Rosa le fue infiel con ese pretendiente. Así que él la mandó a ultimar. Y días después apareció sin vida el supuesto amante de Rosa, la esposa del directo. Lo que no contó el directo fue que para ese entonces estaba detenido en la cárcel de San Miguel, donde habían muchos presos que eran miembros de la pandilla a quien pertenecía el supuesto amante que él mandó a asesinar. Fue así como una mañana fueron a buscarlo a la prisión. Él se había levantado temprano para hacer una llamada telefónica y fueron 2 miembros de la pandilla a buscarlo, que necesitaban reunirse con él. Gustavo Adolfo no se imaginó. Fue a la reunión. Cuando llegó a la reunión, le reclamaron por qué había mandado asesinar al líder de la otra pandilla. Y él dijo que no, que él no había sido, que él no lo había mandado asesinar. Pero 2 pandilleros lo sujetaron por los brazos, le llevaron los brazos hacia atrás y otros 4 empezaron a darle puñaladas por turno. Empezaron a darle puñaladas y él les decía que no lo mataran, no me maten, perro, yo no fui. Pero no tuvieron compasión de él, así como él no tuvo compasión de toda la gente que mandó a asesinar. Lo asesinaron a la edad de sus 32 años. Así fue el final de la vida de Gustavo Adolfo Parada, el directo. Bien, mis amores, ¿qué opinan de esta historia? No olviden suscribirse al canal. Recuerden que los quiero mucho. Gracias por estar aquí y déjenme sus comentarios porque yo les dejo mi corazón. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense.